Hola chicos, hoy vamos a revisar el tema 4 de formación cívica y ética, el cual lleva como título Los adolescentes y sus contextos de convivencia. Vamos a recordar que la adolescencia es una etapa de cambios físicos y psicológicos, es el periodo en el que dejamos de ser niños para convertirnos en adultos, y es cuando se presentan cambios que alteran nuestra vida personal, familiar y social. Tenemos nuestras primeras relaciones de noviazgo y decidimos sobre nuestro futuro personal, laboral o académico. Es una etapa de muchos cambios biológicos eh, que modifican nuestra conducta y apariencia física, y también otros cambios que son de carácter social o de carácter afectivo. En esta, eh, en esta presentación o en este bloque hablaremos sobre dichos cambios. Algunos cambios en la adolescencia de carácter físicos son, existen cambios muy específicos en las mujeres y otros en los chicos, y hay algunos otros que ambos comparten. En principio, en las mujeres la piel es más lisa, los depósitos de grasa en zonas específicas se van a centrar, como en las caderas y en los muslos. La aparición de la primera menstruación, o también conocida como menarca, que es resultado de la maduración de óvulos y ovarios, crecimiento de las glándulas mamarias, y la vagina y el útero crecen con mayor rapidez. En los hombres, por su parte, hay una desproporción entre los miembros del cuerpo, es decir, se les ensancha la espalda, la piel es más gruesa, hay un aumento en glándulas sudoríparas, el pene y los testículos empiezan a aumentar de tamaño, aumento de la masa muscular en hombros y abdomen. Algunos cambios que comparten chicos y chicas es que aumentan de estatura, aparecen acné o algunas espinillas debido a la concentración de grasa bajo la piel, hay un cansancio extremo, también conocido como somnolencia, debido a que, por los cambios hormonales físicos que se consumen energía, hay un cambio de voz, en la mujer se hace más aguda y en el hombre más grave. Crecimiento de vello en las axilas y en el pubis. También hay un inicio del autoerotismo en ambos casos. Por su parte, algunos cambios que son de carácter afectivo y social son los siguientes. En los cambios afectivos se pueden dar en las emociones y en los sentimientos, por ejemplo, el ansia de poder, es decir, que se cree que lo puede hacer todo con el menor esfuerzo o el menor tiempo. Algunos temores nocturnos, sobre todo la muerte, fantasías y sueños, inestabilidad afectiva, egocentrismo, afán de llamar la atención en todo momento, irritabilidad y suspicacia, ímpetu y crueldad, enfriamiento de relaciones familiares, o sea, distanciamiento con los padres o distanciamiento con los hermanos, temor al fracaso, disminución de la autoestima y en ocasiones vulnerabilidad. Estos cambios se conocen como afectivos porque se dan a nivel socioemocional, es decir, que afecta los sentimientos. Por eso se distinguen de los cambios físicos, porque esos son visibles. Los cambios afectivos tienen que ver con la conducta, ¿no? Por ejemplo, estar molesto sin ningún tipo de razón, o tener, por ejemplo, ira, enojo, es un cambio de carácter afectivo, no de carácter físico. En el aspecto de carácter social o de cambio social, son aquellos cambios que tienen relación con la interacción con otros individuos, es decir, uno como adolescente, tú como adolescente, cómo te relacionas con los otros. En principio se renuncia a la dependencia de los padres, es decir, cada vez se hace menos latente la codependencia o la subordinación hacia los padres, e incluso en ocasiones los propios adolescentes buscan sus propios espacios, es decir, estar más alejados de casa, más alejados de la familia. Puede ser un alejamiento físico, es decir, que no estén, o emocional, que parece que están, pero están ausentes, ensimismados en sus propios pensamientos. La búsqueda de la autonomía y la independencia, es decir, buscar tu propia estilo de vida, tu propia identidad.
El cuestionamiento de la autoridad de las personas adultas, no solamente el de los padres, el cuestionamiento hacia ciertas conductas de los padres, ciertas decisiones de los padres, sino también de los profesores o de aquellas figuras que se consideran de autoridad. El interés por tener amistades que sean afines a ellos y la importancia de pertenecer a un grupo de amigos y amigas. Esta es una importancia relevante, ya que los adolescentes y en general los seres humanos buscan su propia identidad a partir de las relaciones que tienen todo el tiempo, ya sea con sus pares, es decir, con personas de su edad, o también con su propia familia. ¿De acuerdo? Solo hay que recordar que la identidad nunca puede estar subordinada a un grupo social, siempre tiene que ser auténtica, es decir, tiene que emerger de uno mismo. El 4.2 se refiere a los derechos de los adolescentes. Vamos a recordar que los derechos humanos van a estar estipulados en una constitución política a la que conocemos, que es la de 1917. Aquí en nuestro país. Sin embargo, no solamente en este tratado, sino también en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también como la que depende de la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es una de las asociaciones que se encarga de vigilar que los derechos de los niños y adolescentes sean llevados a cabo. Recuerden que la adolescencia es un periodo de transición que es, pues algunos le han dado la edad a partir de los 10 años hasta los 18, 17 años. Entonces, este periodo de transición entre la infancia y entre el periodo de adultez se considera adolescencia. ¿Cuáles son algunos de estos derechos que establecen? Bueno, el primero es derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. El derecho de ser prioridad, es decir, que sus padres o sus tutores legales tengan la obligación de cubrir con ciertos requerimientos básicos como alimentación, salud, cuidado. El derecho a la identidad, es decir, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener una identificación ante la sociedad, es decir, ser parte de una comunidad. El derecho a vivir en familia, el derecho a, claro, una familia que sea de carácter funcional, porque de lo contrario se estaría atentando contra la tranquilidad y la armonía de un adolescente o en general de un niño, y esto podría tener como consecuencia que eh, haya una demanda y sean desprendidos los hijos de los padres. El derecho a la igualdad sustantiva, es decir, que sean tratados con igualdad los adolescentes, sean respetados en sus formas de ser y sus formas de actuar, siempre y cuando no transgredan los límites legales. Siguiente, el derecho a no ser discriminados, es decir, el derecho a que este derecho a no ser discriminado, que sean tratados por igual ante la ley, no ser discriminados por su preferencia sexual o por su manera de vestir, su manera de hablar, siempre y cuando estén en el marco de la legalidad, es decir, que no afecten a un tercero. Siguiente, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Y por último, un derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Es decir, que si tienen algunos problemas de carácter de salud, su familia tiene la obligación de llevarlos al médico y de cubrir sus necesidades. La siguiente, el 4.3, nos menciona las responsabilidades de los adolescentes y básicamente se refiere a la sexualidad. Aquí en la imagen hay una presentación de los métodos anticonceptivos, no están clasificados, están en general. Y es un derecho y responsabilidad de los adolescentes ejercer su sexualidad de manera informada, nunca en un afán de juicio ni de algún tipo de discriminación. Los métodos anticonceptivos tienen que ser conocidos por los adolescentes porque de esa manera van a poder ejercer su sexualidad de manera responsable. Una manera no responsable de ejercerla sería tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección
o tener relaciones sexuales bajo un tipo de coerción, es decir, bajo amenaza. Ahí no sería una cuestión de ellos, sino de alguien que sea mayor, que los esté persuadiendo de tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección o algún tipo de seguridad sobre su propio cuerpo. Los métodos anticonceptivos se van a clasificar en métodos de barrera, métodos quirúrgicos, hormonales y también conocidos como métodos naturales. Vamos a ver de manera muy superficial estos porque en la clase de biología o en biología también el profesor los va a anotar en sus documentos. Algunos métodos anticonceptivos son, uno, el método de barrera, aquellos que van a impedir el paso de los espermatozoides o el desarrollo del óvulo fecundado. Son dos los más conocidos. Hay otro que se llama diafragma, no lo pusimos por cuestiones de que no es tan conocido ni tan fácil de conseguir. El primero es un condón, que es el más conocido y el más distribuido, que es una funda de látex que se coloca en el pene o en la vagina, es decir, tenemos condones masculinos y condones femeninos. El condón impide la fecundación, asimismo evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual, porque impide el intercambio de fluidos durante el coito. Esto es muy importante de mencionar, porque el condón no solamente protege de un embarazo, sino también protege de una infección o enfermedad de transmisión sexual como el VIH o como la gonorrea. Por su parte, el DIU, este es un dispositivo intrauterino que impide que el esperma fecunde el óvulo y se coloca dentro del cuello uterino y tiene forma de S o forma de T. En la imagen es el que está encima, el que está arriba de la imagen de condones, y es un dispositivo que requiere de ir a una clínica para que sea instalado o que sea colocado en el cuerpo de la mujer. Este DIU lo que provoca es que evita el paso de los espermatozoides hacia el óvulo y por eso evita su fecundación. Este método, a diferencia del condón, no te protege de enfermedades de transmisión sexual, solamente protege contra embarazos. Los siguientes se llaman métodos hormonales. Los métodos hormonales que están aquí también se conocen como métodos químicos, que son es el número 3. Los métodos hormonales o químicos son sustancias que se han elaborado para impedir la ovulación. Se basan en el uso de hormonas sexuales femeninas llamadas estrógenos o también llamadas progesterona. Algunos ejemplos de métodos hormonales son la píldora anticonceptiva, la cual se toma al inicio de cada ciclo menstrual y luego se hace un periodo de descanso. Es muy importante que se siga al pie de la letra las instrucciones porque de lo contrario no servirán y entonces habrá un posible embarazo. Parches hormonales que también se van a colocar cada 15 días o cada mes, que también liberan hormonas y que sirven para evitar la ovulación. La inyección de hormonas también que tiene que ir con un profesional para que lo haga, y el implante subcutáneo que es reciente, que se pone debajo de la piel, en el brazo y que libera hormonas y eso provoca que no exista ovulación y por lo tanto no haya fecundación. El siguiente, que lo puse, es el método definitivo, también conocido como métodos quirúrgicos. Y se llaman quirúrgicos porque se tiene que pasar por un quirófano, es decir, por una pequeña operación. Esto sería la salpingoclasia, que consiste en ligar las trompas de falopio. Y la vasectomía, la salpingoclasia es para las mujeres y la vasectomía es para los hombres, que consiste en ligar el conducto seminal. Es decir, que tanto mujeres como hombres se pueden proteger y pueden evitar tener hijos o la mujer embarazarse y el hombre fecundar o tener hijos si no lo desea, con estos dos métodos que son métodos quirúrgicos. Los siguientes se llaman métodos naturales, son los menos efectivos, son aquellos métodos que se llaman naturales porque no intervienen hormonas y ningún tipo de dispositivo como condón, ¿no? Como el primero que fue físico. Estos métodos naturales se definen como las técnicas de evitar el embarazo a través de la observación de síntomas y signos que se producen de forma natural en las fases fértiles y la fase estéril del ciclo menstrual en la mujer. Hay varios métodos naturales,
aunque no son eficientes, tampoco protegen de enfermedades de transmisión sexual. Estos métodos naturales no se recomiendan porque no protegen de infecciones de transmisión sexual y tampoco funcionan, no son tan seguros para evitar el embarazo, porque dependen mucho de el ciclo menstrual de la mujer y de que este ciclo no sea variable, es decir, que sea un ciclo establecido, y durante la adolescencia no es así. Durante la adolescencia, como aparece la menstruación por primera vez, apenas se regula el ciclo menstrual y puede ser que haya chicas que tengan ciclos menstruales de 28 días, de 29 días, de 30, o que haya meses en los que tengan de 28 y el siguiente mes de 30 y el siguiente mes de 31, es decir, no es seguro. O sea, para que sea relativamente más seguro tendría que ser una persona más adulta que tuviera un ciclo regular, un ciclo establecido. Entonces comentábamos que el primer método natural se le conoce como ritmo. Es un nombre coloquial, o sea, así se le conoce como el ritmo, y este se basa en el calendario del periodo de fertilidad de una mujer. Por eso les mencionaba que en la adolescencia no es tan recomendable porque los periodos menstruales durante la adolescencia son muy inestables. Y consiste en evitar las relaciones sexuales durante los llamados días fértiles. Entonces, si se dan cuenta, está en la imagen justamente esto. Tenemos que del día 1 hasta el día número 9, 10, a partir del día 1 de la menstruación, es decir, cuando llega el primer día de la menstruación, se cuenta como el día 1. Y a partir de ahí hasta el día 10 son considerados momentos no fértiles. ¿Qué quiere decir no fértiles? Que todavía no hay óvulo para fertilizar, por lo que el riesgo de un embarazo es mínimo. Posteriormente, los periodos que son considerados fértiles son a partir del día 11 hasta el día 18. El periodo más fértil es el que se considera el periodo de ovulación, que es el día 14 regularmente, el día 14 y el 15. Sin embargo, hay que recordar que los espermatozoides viven en el cuerpo de la mujer de 24 a 48 horas, lo que quiere decir es que alguien podría tener relaciones en el día 10 y quedar embarazada en el día 13. Entonces, por eso no es tan seguro este método. Nos dice aquí que para seguir este método, es necesario que se conozca el ciclo menstrual de la mujer, es decir, que tenga un ciclo regular mínimo de 6 meses regular. ¿Qué quiere decir regular? Que cada 28 días sea su menstruación y que cada 14 días sea su periodo de ovulación. Es complicado realmente seguirlo. Y recuerden que no importa con la fecha del calendario, o sea, si el primer día de menstruación es, por ejemplo, el 27 de mayo, desde ahí se cuenta como el día 1. Y bueno, el B, el otro que se conoce como método natural, es el llamado coito interrumpido, el cual consiste en sacar el pene de la vagina antes de la eyaculación. Sin embargo, no es seguro, pues al momento de la excitación del hombre, produce líquido preeyaculatorio y este líquido también contiene espermatozoides. Y bueno, además de esto, en la adolescencia es una etapa en la que se conoce apenas el cuerpo, entonces es probable que no se tenga algún control sobre la eyaculación, es decir, que sobre todo en las primeras relaciones, que la eyaculación no se pueda controlar y entonces no se alcance a retirar el pene de la vagina y esto provoque el embarazo. Sobre todo si se combina el coito interrumpido y además se tiene relaciones en un día que es fértil, es probable que quede embarazada la mujer. También es bueno conocer estos métodos naturales si por su parte se busca un embarazo, ¿no? Pero en la adolescencia no es un buen momento. Acuérdense que los métodos que hace rato mencionamos, no todos te cuidan de infecciones de transmisión sexual, solo algunos. Sale, por ejemplo, el condón, que es el más seguro. Por ejemplo, los métodos del ritmo o el coito interrumpido no son recomendables para evitar infecciones. Aquí irían las situaciones de riesgo, sin embargo, las infecciones de transmisión sexual están en el temario de biología y el profesor los presentará en sus documentos de manera más elaborada, por lo que no lo vamos a revisar en este momento. Solo tener en cuenta que existen varios métodos, insistimos, para que se cuide.
Bien, el 4.5 nos habla de los tipos de violencia hacia los adolescentes. Estos tipos de violencia se llaman violencia activa y violencia pasiva. La violencia activa es aquella que incluye agresiones físicas como golpes, el maltrato psicológico, por ejemplo, amenazas, manipulación y control, ¿no? Por ejemplo, amenazas que una mujer o un hombre a su pareja le eviten, no sé, salir con su familia o con otras personas, a, porque si lo hacen habrá una consecuencia, ¿no? Una consecuencia como un golpe, una consecuencia como a lo mejor encerrarla es un tipo de maltrato psicológico. El maltrato sexual, como el abuso sexual o también conocido como el estupro. El estupro, perdón, es cuando una persona que es menor de edad, sea mujer o sea hombre, se relaciona con un hombre que sea o mujer que sea mayor, porque en este caso la persona que es adulta, hombre o mujer, están haciendo abuso de poder, están haciendo abuso de su figura como adultos al corromper a un menor de edad, ¿no? Yo sé que en ocasiones algunos dicen, bueno, sí, ambos están de acuerdo, pero no emocionalmente. Los adolescentes, un adolescente, por ejemplo, mujer o hombre de 15 años, no está preparado emocionalmente para tener una relación amorosa con una persona mayor. Por eso se considera un delito, se considera como estupro. También existe la violencia activa, como el maltrato verbal, que son gritos, burlas, humillaciones. Esta es una violencia activa. Y por último, el maltrato considerado maltrato económico, que consiste, por ejemplo, en que si una de las partes de la pareja es la única que trabaja, ya sea la mujer o el hombre, lo más común es que sean los hombres, se limite económicamente al otro, es decir, que no se le proporcione lo básico, por ejemplo, alimentación o salud, y entonces es un tipo de maltrato, o quitarle dinero que él mismo se ha ganado, por ejemplo, un esposo o una esposa que gana dinero eh, para su propio mantenimiento, y entonces el otro, la pareja, se lo quita, ¿no? Como una manera de maltrato. Esto se llama violencia activa. Hay que evitarla a toda costa. No solamente sucede entre la pareja, hombre a mujer, mujer a hombre, sino también en la familia. En la familia también es posible. Estas familias se le conocen como familias disfuncionales. Por su parte, la violencia pasiva es aquella violencia que parece que no es violencia porque no hay golpes. Sin embargo, también es un tipo de violencia, por ejemplo, el abandono físico. Es decir, aquellas personas, sobre todo sucede mucho con los padres de familia, que abandonan a sus hijos, que los abandonan, que no les proporcionan alimento, bienestar o que no los cuidan. Por ejemplo, que en lugar de cuidarlos o alimentarlos, pasan tiempo en su celular o viendo televisión, y entonces así es un tipo de abandono. Los niños, como son menores, se pueden lastimar, se pueden herir, pueden caer, y es un tipo de violencia. El abandono emocional, a la que se le conoce como la ley del hielo, es decir, cuando una pareja o cuando tus padres no se hablan entre sí, o cuando tu pareja no te habla, ¿no? Ese es un tipo de ley del hielo, de un abandono emocional, y también es un tipo de violencia pasiva. Bueno, 4.6, este punto te propone la distinción entre maltrato, que también es conocido como agresión, abuso y acoso sexual. Para esto utilizamos una terminología que es un poco difícil de poder distinguir, pero para eso se hizo este cuadro. Bueno, está la definición de acoso sexual, agresión sexual y abuso sexual. En el acoso sexual es un acto de realizar avances sin el consentimiento del otro, ya sea un contacto físico, es decir, tocar a otra persona sin que ésta lo desee, eh, ya sea tocarlo de una manera que algunos consideran que no es violencia, por ejemplo, agarrar de la cintura a alguien, es un tipo de acoso, porque no conoces a la persona, o aunque sea tu amigo o tu amiga, es un tipo de avance que el otro no está consintiendo. También un tipo de acoso es pedir favores de carácter sexual, por ejemplo, cuando estos no son ni deseados, ni queridos, ni nada por el estilo.
de forma ya sea verbal, o sea, que se solicite explícitamente, por ejemplo, a un profesor que le pida a un alumno o alumna que tenga cierto tipo de relación sexual para favorecerlo de algún modo, es un tipo de acoso. Forma, ya sea de forma verbal, como mencionamos, o física, es decir, que con señas se haga. Las características del acoso, bueno, es que no existe obviamente consentimiento de parte de la víctima no está de acuerdo, se crea un ambiente hostil, por ejemplo, en un ámbito laboral, en donde un jefe está acosando constantemente a las trabajadoras, a las empleadas, o al contrario, también puede ser una mujer que tenga cierta posición jerárquica en una empresa que acose de manera constante o que toque a los trabajadores. Por eso decimos que crea un ambiente hostil. Es común en ambientes laborales, lamentablemente, en académicos y en lugares públicos, ¿no? El llamado acoso. Por ejemplo, en los medios de transporte. Se manifiesta físicamente, ya dijimos, con contacto, verbalmente, es decir, chiflando, gritando y gestualmente. No sé, estos llamados piropos, que en ocasiones algunas personas no ven como un tipo de violencia, sí es violencia, porque no hay consentimiento de parte del otro o de la otra persona, de la contraparte. La agresión sexual, por su parte, es una acción que envuelve contacto sexual no consentido, por medio de la fuerza, sea de violencia física o de amenaza. A la agresión sexual es lo que conocemos también como violación. No existe obviamente consentimiento de parte de la víctima, hay un contacto físico con la víctima, ya sea con penetración o con algún tipo de, ya sea con penetración de parte del pene o con algún objeto, por ejemplo, sea una viga, un tubo, cualquier objeto que se introduzca de manera que no quiere ser, ya sea de hombre a mujer, de mujer a hombre, es considerado agresión sexual. Y puede darse en cualquier espacio, ya sea público o privado. Regularmente hay incluso estadísticas que muestran que la familia es uno de los ámbitos en los que mayor agresión sexual existe. Y por su parte el abuso sexual, que nos dice que es un acto de naturaleza sexual dirigido en contra de una persona sin su consentimiento, en el que no se emplea la violencia física o la intimidación directa. La diferencia es que en el acoso, si se dan cuenta, no existe propiamente penetración, solo una intimidación constante. En la agresión sexual sí existe una penetración, ¿no? Y en el caso del abuso, aquí existe violencia física, intimidación e incluso también penetración. Eh, Algunas características es que la víctima es incapaz de dar su consentimiento, puede ser que esté ebria, por ejemplo, una mujer que va con sus amigos a un lugar y que de pronto ellos abusan de ello. Ahí tenemos que no hay consentimiento y la víctima no es capaz de dar su consentimiento porque está en un estado de letargo o está, pues sí, alcoholizada. Entonces, este es un tipo de abuso, ¿no? O sea, incluso si una mujer en un estado de ebriedad dice que no, y el hombre tiene ciertos avances, es considerado abuso. Si también no está consciente, es decir, que está dormida, es un abuso. Los menores de edad son las principales víctimas, lamentablemente, porque a veces no distinguen entre el afecto genuino y entre el afecto que tiene una intención de abuso. El acosador utiliza la manipulación y la persuasión para controlar a las víctimas. Por ejemplo, amenaza con que si le dicen a los padres van a hacer algo al respecto, van a lastimarlos o van a matarlos, ¿no? Incluso. Generalmente ocurre en un contexto más privado, familiar, ¿no? O de confianza para la víctima. Entonces el abuso es un poco más silencioso, ¿no? La agresión es más fuerte, es un evento, y el abuso puede ser constante, puede ser durante muchos años. Bueno, y algunos ejemplos de esto, un ejemplo de un acoso sexual sería que una persona hace gestos obscenos hacia otra y usa un lenguaje lascivo dirigido hacia otra persona cuando ésta camina por la calle. Recuerden que lascivo es con una intención como de intimidar, ¿no? Eso es lo que hace rato les comentaba de los piropos, cuando alguna gente le llama piropo, pero en realidad es acoso. Cuando se le grita a alguien o se le hace algún gesto o se le dice, qué guapa o qué guapo,
de una manera que el otro no lo consiente, que no lo conoces, es conocido como acoso. Y la agresión, un ejemplo de agresión sexual es tomar por la fuerza a una persona en contra de su voluntad y cometer un acto sexual, ¿no? Lo que conocemos como violación. Y el abuso sexual sería manipular a un niño para que observe material pornográfico como ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, no hay penetración, pero sí hay un abuso en cuanto a que el infante ha confiado en el adulto y lo está, pues está sugiriendo una práctica que no es considerada adecuada para la edad del niño. Entonces, lo que nos han puesto en el examen han sido, por ejemplo, situaciones y entonces te preguntan esa situación qué será, si será acoso, si será abuso o si será agresión. ¿Sale? Entonces tengan en cuenta que el acoso no hay penetración, la agresión sexual hay penetración y es una sola vez, y en el abuso puede o no puede haber penetración, pero también hay intimidación y es constante y puede durar muchos años. Obviamente cualquiera de estos 3 tipos de abuso o de maltrato se tienen que denunciar y tiene una sanción dependiendo del delito. Bueno, y finalmente en el 4.7 nos dice la capacidad para responder asertivamente ante situaciones de riesgo. Bueno, la asertividad es una herramienta o una estrategia que propone la psicología que consiste en resolver los conflictos a partir de ciertas herramientas que no sean gritar, que no sea golpear y que sean a través del diálogo y de la negociación. Entonces, la asertividad significa que no vas a subordinar tus necesidades para complacer a otro, ¿no? O para darle la razón a otros, pero tampoco te vas a imponer, ¿no? Es como el punto medio, este punto medio en el que no complaces a los demás, es decir, que expresas lo que tú piensas y crees y al mismo tiempo lo haces de una manera respetuosa. Sería una herramienta el diálogo, es una forma de comunicación donde los hablantes intercambian pensamientos y puntos de vista de forma respetuosa. Obviamente recuerden que el diálogo tiene la palabra o el prefijo di, que significa dos, lo que significa que ambos participantes van a intervenir en esto. Porque si uno de los dos es el que domina la situación o domina la conversación, ya no es un diálogo, ¿no? Sería un monólogo y ahí no habría manera de llegar a un acuerdo, porque más bien uno estaría imponiéndose al otro. Y el segundo punto es la negociación, el cual es un proceso donde los participantes resuelven un conflicto al acordar ciertos lineamientos. En una familia, los miembros suelen tener opiniones diversas sobre la resolución de un tema o conflicto que beneficia a ambas partes. Entonces, la negociación es también una herramienta que te permite llegar a un acuerdo en el que no vas a imponerte, tampoco vas a ceder, sino vas a tratar de llegar a un punto medio. Entonces, hasta aquí serían todas el bloque 4 que corresponde a esta, nos dice, etapa tan compleja que es la adolescencia, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión veremos el bloque 5, que es el de democracia. Tengan buen día. Voy a dejar un cuestionario, ojalá lo puedan resolver. ¿Vale? Cuídense mucho.